Entonces seguimos con lo de medios de gracia. Estamos viendo todo lo que es la parte de lo que Dios determinó que necesitamos. Entonces, hicimos todo lo que es la parte de del bautismo. Entonces pasamos ahora a la cena del Señor, lo que algunos denominan la fiesta del pacto. Voy a pedirle al favor a algún hermano o hermana que lea Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 25. Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 25. Marcos 14, del 22 al 25, dice así la palabra de Dios. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Muy bien, entonces esa es la cena del Señor, la fiesta del pacto. Bueno, es normal o es algo habitual eh, la comida alrededor de nuestras vidas, ¿no? Eh, comemos a veces solos, pero la mayoría del tiempo comemos con otros. Y la comida es algo especial. Poder sentarse a almorzar con la familia o a cenar es un buen tiempo donde estamos hablando, donde estamos conversando. Es algo especial, ¿no? Ahora, es algo especial por varias cosas, entre ellas porque nos reunimos, porque nos alimentamos, porque la comida es vital para nosotros, para nuestra subsistencia, para nuestras vidas. Debemos comer, es necesario que comamos, es parte de nuestra vida, ¿no? Dios diseñó nuestros cuerpos de manera en que nosotros necesitamos alimentación, necesitamos energía y la energía se regula a través del consumo de alimentos. Entonces, Dios lo diseñó así. Es el plan perfecto y santo de nuestro Dios. Así lo diseñó el Señor. Ahora, si bien es cierto que la comida es necesaria para que nosotros podamos existir, para que nos podamos mantener, también es cierto que la comida tiene una conexión. En cualquier cultura, sentarse a comer es un espacio interesante, ¿no? De hecho, cuando alguien quiere tener un momento con otra persona como para intimar, ¿qué propone? Pues me gustaría almorzar o me gustaría comer, como para tener una mejor relación. Entonces, la comida es algo especial, donde las personas se reúnen, donde hay una comunión especial alrededor de ella, ¿cierto? Ahí en la comida incluso hay un sabor ceremonial. Eh, si uno va a una boda, piensa en la cena que se va a dar en la comida. En un aniversario se gira alrededor de la comida. En un día especial de Navidad, por ejemplo, que nosotros vamos o los que la celebran, que van a estar el 24, vamos a estar el 24 con la familia, pues uno que espera, pues una buena cena, un buen tiempo. Bueno, no tiene que ser cara o algo así, sino que se pueda tener un tiempo donde podamos cenar, donde podamos comer algo juntos. No importa si es barato o caro. Así de significado tiene la comida constantemente. Ahora bien, en estos tiempos, cuando pensamos en las cenas, en la cena especialmente del Señor, cuando pensamos en lo que Dios ha hecho, recordamos entonces que es un tiempo especial,
históricamente y hasta la modernidad, el tiempo de la cena, perdón, de comer algo juntos es importante. Y en el pueblo del Antiguo Testamento también era importante. Anualmente, cada año, se celebraba la Pascua. Mientras que sus cuerpos físicos se alimentaban, se celebraba la redención que Dios había concebido de la esclavitud en Egipto. Eso era el significado de la Pascua. Esta fiesta, donde se sentaban a comer y a celebrar la redención del Señor, quien los sacó de Egipto, no solo implicaba el consumo de alimentos, sino que también el recuerdo de la sangre de un cordero sacrificado. Era como un recordatorio, cuando hacían esta ofrenda, era como un recordatorio de aquellos que fueron salvados del juicio. Entonces esta Pascua era un momento de gloria, era un momento de salvación, era un momento de alegría, donde todos se reunían y hacían un sacrificio y comían y recordaban por la sangre del Cordero que el Señor Jesucristo, que Dios lo sacó de Egipto, de la condición en que de la esclavitud que se encontraban, y era una felicidad sobre la salvación, sobre el juicio, que fueron liberados. Una vez al año celebraban, se reunían alrededor de la mesa familiar, alrededor de la mesa de la familia del pacto. ¿Qué quiere decir del pacto? Pues los judíos. Y conmemoraban, es decir, recordaban la libertad que Dios le concedió, la proclamación de las promesas del pacto, porque Dios prometió que los iba a liberar. Eso recordaban, y recordaban que Dios lo hizo. En esa comida que ellos, mientras que iban alimentándose, pensaban en este mensaje. Es decir, la comida en sí misma era una proclamación de un mensaje. En la celebración de la Pascua estaban celebrando un mensaje. ¿Cuál mensaje era? Que Dios los liberó de Egipto. ¿Qué otro mensaje? Que Dios cumplió con el pacto, que el pueblo es parte de su pacto y Dios lo liberó. ¿Por qué? Porque son la familia del pacto. Dios les concedió, Dios les liberó, Dios cumplió con la promesa. ¿Sí ven lo que significaba, hermanos? Es decir, no era una enseñanza, no era una predicación, sino que el acto en sí mismo de la Pascua, de sentarse en todos, de reunirse en este sacrificio y de comer, ese acto en sí mismo era un recordatorio de lo que Dios había hecho con el pueblo en Egipto. Y era un recordatorio de que el pueblo era parte de su pacto. Era una comida que alimentaba, claro que sí, pero también era una comida que proclamaba un mensaje. Fue en esta celebración de esta comida que nosotros entonces, en el Antiguo Testamento, esta comida en Pascua, y en el Nuevo Testamento, en el texto que vamos leyendo de Marcos 14, hay una celebración de un evento también, de una circunstancia también donde Dios obra. Y en este evento de Marcos 14, el Señor Jesucristo eligió instituir una nueva comida. Es decir, ya no es como los judíos, ya no es, sino que el Señor Jesús instituye una nueva comida. Y esa nueva forma está en Marcos 14. Es una nueva comida pactual. ¿Sí? Esa nueva comida pactual es lo que se determina la cena, la cena del Señor. Para el cristiano, la promesa del pacto de Dios es anunciada cuando el participante se alimenta espiritualmente del cuerpo y la sangre de Cristo, ya que Él está espiritualmente presente entre ellos. La comida, entonces, la comida o la cena del Señor es un medio de gracia. Entonces, lo que estamos viviendo
es que en el Antiguo Testamento ya se determinaba una comida especial, la celebración de la Pascua, donde se hacía un sacrificio. Vemos que Cristo es nuestra Pascua, se cumple en Cristo Jesús el sacrificio expiatorio en su totalidad y nos da la salvación. Pero Cristo determina en Marcos 14 un recordatorio especial, una participación espiritual del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esa presentación, eso que Dios hace o que instituye el Señor, es lo que se denomina la Santa Cena. Y esta Santa Cena es un profundo recordatorio y también es un medio de gracia. Ahora, ¿cuáles son las verdades qué dice qué es la Santa Cena o qué representa esta comida de gracia? La cena es una comida, o sea, la cena del Señor es una comida que proclama, es decir, que predica las bendiciones del pacto a los que vienen en la fe. Es una comida en que las personas de Cristo, es decir, los creyentes, están presentes de manera única con su pueblo. Y es una comida en que la fe del participante se fortalece y se aumenta. Esta es una comida de bendición pactual. En el texto de Marcos 14 se nos señala la palabra de que Jesús, cuando instituyó la cena del Señor, específicamente en cuanto a la copa, él se refiere a esta copa como ¿qué? La sangre del pacto, así le llama. En otros pasajes dice el nuevo pacto en su sangre. Entonces, al igual que el pueblo del Antiguo Testamento, nosotros también tenemos una fiesta en la que se proclama la libertad de que la libertad de que el Señor nos sacó de la condición del pecado y nos alimentamos en sus promesas. Esto es, entonces, la cena del Señor, el nuevo pacto, la felicidad que nosotros tenemos por la obra del Señor, de lo que Dios obró. Ahora, el Padre trae a cada uno de los que constituyen su pueblo al pacto de gracia, un pacto a través de los méritos de su Hijo. Son imputados al pecador. Nosotros, por la obra de Cristo Jesús, nosotros, por la sangre de Cristo, hemos sido justificados, ¿cierto? Hemos sido redimidos, hemos sido libres. Entonces, esa es la promesa que Dios cumple en el pacto. ¿Qué prometió el Señor? Redención. Y en la cena del Señor, ¿qué hacemos? Recordar esa obra de redención. Si notan que los medios de gracia están centrados en la obra del Evangelio y que los medios de gracia es lo que el creyente necesita, pero están centrados en el obrar de Dios, en la obra redentora de Cristo, en la salvación. Eso es. No necesitamos más de lo que nosotros creemos necesitar, sino tenemos lo suficiente en estos medios de gracia. Es decir, Dios obró una obra de redención. Cuando participamos en la cena del Señor, estamos recordando y Dios promete una presencia especial y real y mística en ese momento en el cual nos reunimos y estamos participando de esa obra santa. El pecador arrepentido, justificado por Cristo, tiene una experiencia en la obra redentora de Cristo particular, especial, en el momento en que está celebrando la Santa Cena. ¿Por qué? Porque somos pueblo de su pacto. Cristo nos justificó, la gracia nos liberó y este pacto fue prometido desde Génesis 3:15. Fue el arreglo trinitario, conocido como el pacto de redención.
Vamos a mirar lo que dice, eh, bueno, una parte aquí que es bien interesante. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque la criatura racionales le deban obediencia como su creadora, aún así estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida si no hubiera sido por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha agradado expresar de forma de pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. ¿Cuál era el pacto? Que los iba a liberar. La distancia entre los hombres, entre Dios y los hombres es tan amplia que no hay forma en que los hombres podamos estar ahí. O sea, no hay forma en que nosotros pudiésemos justificar, alcanzar algún mérito o que nosotros pudiese partir alguna forma de alcanzar a Dios. Como la distancia es tan grande, entonces tenía que ser un acto voluntario de Dios. ¿En qué? En pacto. Y Dios hace un pacto en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer vendría ¿qué? El Redentor. Entonces, de la simiente de la mujer viene Cristo y libera. Es su obra pactual. Y la cena del Señor, estamos nosotros alimentando nuestro cuerpo y nuestro espíritu en esa conmemoración, en esa fiesta de alegría pactual. ¿Qué significa? Que Dios cumplió su pacto con su pueblo, el pacto eterno de redención. Lo que Dios prometió, eso hizo y al fin cumplió. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, el hombre está bajo la maldición de la ley por su caída. Y Dios, en su misericordia, hace un pacto de gracia que ofrece libre y gratuitamente a los pecadores. ¿Qué les ofrece? Vida. ¿Qué les ofrece? Salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Qué hace el Señor? Les manda fe. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y les promete además su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean vivificados en vida eterna, para que puedan crecer espiritualmente. Es una obra pactual. Todo esto. Este pacto es revelado en el Evangelio. En primer lugar, Adán, en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Después, los pasos adicionales hasta complementarse su total revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia, ¿sí?, en este pacto es que toda la posteridad del Adán caído, es que cualquier tiempo haya sido salvada, puede obtener vida eterna, puede obtener inmortalidad. El hombre era incapaz, solamente Dios, era el hombre incapaz de hacerse aceptable. Solamente Dios es el que hace un pacto. ¿Para qué? Para redención. ¿Para qué? Para liberación. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, ese pacto, dicho en Génesis 3:15, ese pacto necesario, pero ese pacto planeado en redención, ese pacto de obra salvífica, ese pacto que solamente tiene que ser unilateral, es decir, que solamente podría ser de Dios, ese pacto es el que proclama la cena del Señor. Y ese pacto es el que anima el corazón. Ahí vimos unas cuestiones teológicas necesarias, pero cuando el cristiano toma la cena del Señor, el pacto de gracia, es decir, que yo no era capaz de salvarme a mí mismo, que no tenía la capacidad de alcanzar a Dios porque está demasiado lejos de mí, pero que Dios se extendió hacia la miserableza de los seres humanos y los atrae y hace un pacto de salvación. Entonces, eso, cuando tomo la cena del Señor, es declarado en todo su esplendor. A los que vienen en la fe y los que estamos allí tomando la cena del Señor, entonces nos animamos.
nos confortamos. ¿Por qué? Porque es el pacto manifestado en todo el esplendor de gloria. La sangre y el pan, el símbolo del pacto eterno. Cuando hace la cena del Señor, nos aferramos a eso. Hay una transmisión, hay una comunicación en la cena del Señor que es mística, que presenta en ese espacio de la cena del Señor todos los méritos de Cristo a nuestras almas por medio de la fe. Es decir, la sangre y el cuerpo están representando toda la obra de redención. El pan y el vino, el pan y la copa están representando toda la obra de redención de una manera mística y especial y gloriosa. Nos hacen como recordatorio de su obra salvífica y pactual. Anuncia la promesa de Dios de salvar a todos los que vengan por fe en Cristo Jesús. Cuando participamos en la cena del Señor, la promesa del pacto de Dios, el Dios que nunca cambia, según Malaquías 3:6, el Dios del pacto, se predica en nuestros corazones. Y la asamblea reunida alrededor de la mesa y la cena del Señor es una comida pactual, una fiesta de fe, es una fiesta de alegría, es una fiesta de fortaleza espiritual, es una fiesta de recordatorio especial y simbólico, es una fiesta de que nosotros los creyentes empezamos a disfrutar de una gracia inmerecida. Es una fiesta de que pecadores que iban camino al infierno y a la condenación van a disfrutar de esa gracia venidera. Todo eso es la cena del Señor. ¿Cómo la ven hasta ahí, hermanos? Es hermoso, ¿no? La cena del Señor es algo hermoso. Por eso es que no todo el mundo la tiene que tomar. Por eso no tiene que ser creyentes. Hay iglesias que todo el que llega, y sea creyente o no sea creyente, participa en la cena del Señor. No tienen que ser creyentes. Tienen que ser creyentes. Tampoco tiene que ser algo que se le da a los niños para calmarlos, ¿no? Tome el pedacito de pan porque yo quiero probar. No, eso no tiene que hacerse. A veces hay padres que hacen eso, se pierde el simbolismo, se pierde la identidad, se pierde pues esto tan especial que tenemos. Ellos llegarán su hora, su momento en que pueden tener ese momento especial si Dios les concede arrepentimiento, ¿no? Pero no se puede coger ahí, venga, tome. Obviamente después de que se hace la Santa Cena, después de la ceremonia y queda pan, pues sí, ese pan no se puede perder, ¿no? O cosas así, pues no importa. Pero que se haga dentro del momento de la ceremonia, estar repartiendo, dándole a los niños para que prueben, pues se pierde esto. Ellos no son, muchos no son cristianos, no entienden lo que está pasando. Entonces, no es por probar y ya. Es algo especial, es algo particular, es una fiesta pactual que se tiene que hacer con tanta alegría porque es una fiesta de recordatorio del pacto. Por eso cuando celebramos la Santa Cena, pues el corazón de nuestras almas se alegra por la obra redentora del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Dios fue el que se inventó esto. No me lo inventé yo como pastor o como presbítero o como académico, no, se lo inventó el Señor. ¿Para qué? Para afirmar nuestra fe en recordatorio de la obra pactual. ¿Sí ven? Los medios de gracia son un invento de Dios. ¿Sí ven? No es una cosa que nosotros necesitemos estar inventando cosas porque el Señor ya nos determinó lo que nosotros necesitamos. Y la cena del Señor es algo que nosotros necesitamos. Fue triste cuando estuvimos en el tiempo en que no se hizo cena del Señor en la iglesia, fue triste. Algunos decían, hagámosla virtual. No se puede. Se puede. O sea, si no se puede hacer cena del Señor, entonces no se puede hacer, porque es algo presencial de la confirmación del pacto, porque es el pan. Entonces que repartimos el mismo pan, la misma copa, en sentido de que estamos juntos. Entonces, ¿se imaginan el virtual?
unos con chocolate con arepa, el otro celebrando por allá con jugo y el otro celebrando, cada uno con una cosa aparte, pues no es parte de lo que el Señor ha determinado. Ahora, si no se puede, pues no se puede. Es parte del juicio que nosotros tuvimos que vivir y es parte de la disciplina que nosotros tenemos que vivir, pero no hacerla, digamos que la iglesia moderna trata de inventar las formas, o sea, trata de hacer las cosas sin importar el criterio o el sentido, sino solo la acción, ¿no? Entonces yo una vez tengo una persona conocida y en plena cuarentena tomaba fotos de su congregación con sus hijos como de 8 años, todos en la mesa sentados diciendo, estamos aquí celebrando la cena. Es como por la acción de la acción, sin la comprensión de lo que es la acción y lo que simboliza. O sea, hacer algo cualquiera lo puede hacer, pero cuando se hace con los criterios que Dios dice, es cuando tenemos que tener presente para hacerlo, porque es lo que conmemoramos o lo que recordamos, es pactual. ¿Para qué? Para alimento y fortalecimiento de la fe. La cena del Señor no es un juego. ¿Cómo la ven hasta ahí, hermanos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, algún aporte? ¿Todo está bien? Entonces, Muy claro, pastor, gracias. diga, hermano Diego. Pastor, sí, es interesante cuando lo habla el pastor de esa manera. Es hermoso ver realmente la gracia del Señor para con cada uno de nosotros y que es un mandato que nos dio por medio del Señor Jesucristo. Cuando Él hace la Santa Cena y dice que eso es para recordar lo que Él ha hecho por nosotros y que Él mismo entregó a sus discípulos, tanto en la representación del vino y el pan, que es su carne, está dando absolutamente todo. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Si Él ya lo dio absolutamente todo y la cena del Señor es ese simbolismo de que Él lo dio todo por cada uno de nosotros. Y por eso es la conciencia que debemos tener de lo importante que es la cena, teniendo en cuenta que también debemos arrepentirnos de aquellos pecados que lo llevaron a Él a la cruz, que por mi mal genio Él estuvo allá, que por mis mentiras Él estuvo allá. Y no es catalogar los pecados, no es que Él está peor que yo, entonces yo no hice nada. Antes yo es que estoy viniendo y no es mirar que cada uno de nosotros de cierta manera puso un granito de arena para que el Señor estuviera allá. Si no tuviéramos pecado, el Señor no hubiera tenido que hacer esa obra, que era la única manera para salvarnos. Y por eso es hermoso recordar la importancia que tiene la cena del Señor y lo grandioso que es Él. Es un pacto de Dios eterno. El pacto prometido desde Génesis 3:15, desde el principio, recién después de la caída, planificado antes de la fundación del mundo, y es una fiesta para el creyente, es un recordatorio de alegría poder vivir, poder estar pues en la cena del Señor, poder experimentar la cena del Señor. Ahora, uno de los debates a lo largo de la historia de la iglesia ha sido la naturaleza de la cena del Señor, ¿no? Entonces muchos han argumentado que Dios realmente concede la gracia que salva y justifica mediante la operación de la cena. Es decir, como que si participamos de la cena, allí entonces Dios concede como la salvación. Algunos han afirmado que el pan y el vino se convierten de manera literal el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Otros han negado y han dicho que nada sobrenatural ocurre en la cena del Señor. Nos dicen, como el catolicismo, que sí, que ahí se convierte el pan y el vino en la sangre del cuerpo de Cristo, pero otros dicen, no, no pasa nada, solamente es un simbolismo. Otros dicen que es solamente un memorial, o sea, como un recuerdo. Sin embargo, aunque hay muchas ideas que se han dado en la historia en cuanto a la cena del Señor, nosotros no creemos, obviamente, que el pan y el vino transformen. Nosotros no creemos que se transformen de alguna manera la cena, o sea, que en la cena del Señor se transforme el pan y el vino, se transformen en el cuerpo
y en la sangre de Cristo, ¿cierto? No lo creemos, pero sí creemos. Tampoco creemos que sea un mero recordatorio simbólico, como la mayoría de los carismáticos que de pronto no han profundizado en estos temas y por eso lo hacen de una manera tan, muchos lo hacen de una manera tan como vana, como minimizando, como sin profundidad, como simplemente hagámoslo, todos los que lleguen repartan, sí, como hagámoslo, porque creen que simplemente es algo netamente recordatorio, ¿sí? Nosotros tampoco creemos eso, ni como el católico, ni como un recordatorio sencillo y ya. Nosotros creemos que Cristo sí está espiritualmente presente con su pueblo de una manera especial, de una manera particular en la mesa. Sí lo creemos, porque si no, no tendría entonces sentido, ¿cierto? O sea, sí, Cristo está presente en la mesa del Señor de una manera especial y particular, mística, que nosotros no podemos comprender. Eh, las confesiones puritanas de los primeros bautistas dicen, por ejemplo, los que reciben dignamente la cena, participando externamente de los elementos visibles de esta ordenanza, entonces también reciben y se alimentan internamente por fe, de una manera real, de una manera verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritual, de Cristo crucificado y todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo están entonces, no corporal, ni carnal, ni espiritualmente presentes en esta ordenanza. Para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos, lo está para sus sentidos externos. ¿Qué quiere decir? Que hay una presencia especial, mística, espiritual en la cena del Señor. Hay una presencia espiritual en la cena del Señor. Es una conexión. Mire que si nosotros vemos Marcos 14, hay una conexión entre el pan y su cuerpo, ¿no? Entre la copa y su sangre. Eh, o sea, esto, digamos, es como algo bien especial, ¿sí? Hay una conexión especial. Cuando participamos en la cena del Señor, tenemos comunión y tenemos también confraternidad con el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos teniendo comunión física en la experiencia de la copa y el pan, y espiritual en que su presencia es manifiesta. Por eso dice 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendicimos no es la participación de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Eso lo vimos en el sermón, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí hay una participación con su cuerpo, con su sangre, con la presencia espiritual de Dios de una manera real, de una manera espiritual para los creyentes, donde el creyente está viendo desde una particularidad espiritual la obra de Dios en el pacto. ¿Para qué? Para beneficio de qué? De su alma. Cuando tomamos la cena del Señor, hay una presencia espiritual, por eso tratamos de tomarnos el tiempo. Por eso el diácono hace una oración, el otro hermano hace la otra oración, por eso se reparte despacio, por eso mientras que se va repartiendo vamos orando, por eso es que viene y le damos la ceremonia y tratamos de decir, hermano, vamos a estar en silencio. ¿Por qué? Porque es algo que recibimos de manera de una experiencia espiritual y está ligado con nuestro espíritu, está ligado con nuestra alma, está ligado con lo que Dios ha obrado para salvación en nuestros corazones
Y por eso entonces tiene tanto significado en el creyente. Es el Dios del pacto obrando. Muchos piensan que la cena del Señor todo el mundo la celebra igual y no es así. Todos me piensan que todos los evangélicos tienen la misma concepción y no es así. Muchos trivializan la cena del Señor, la hacen de una manera y si como les digo, si lo vimos en alguna vez, esa forma es en la pandemia, o sea, la pandemia las iglesias se enloquecieron con la cena del Señor, celebrando niños pequeños, eh, con arepa y chocolate, o sea, el desorden, pues todo el mundo haciendo según su parecer sin tener un poco de reflexión en la cena del Señor, sino por el acto en sí, sin sentarse y mirar las implicaciones del pacto, sin implicar el sentido. ¿Y cuál es el sentido? De unión, de la mesa, de confraternidad. Si la iglesia no puede reunirse a hacer la cena del Señor, entonces la iglesia está en juicio y tenemos que soportar ese juicio con vergüenza. Pero no tenemos que inventarnos cosas. ¿Me hago entender? Si así es, así es. Entonces, no, porque a veces hay cena del Señor y los cristianos no están pendientes para asistir. O sea, todos los domingos tenemos que ir a culto, obviamente, ¿no? Es la responsabilidad de todo el creyente, pero, pero hay que tener como una experiencia, una expectativa es particular cuando es la cena del Señor y buscar las formas de ir. Y hay una hermana en nuestra iglesia que siempre oraba para que Dios preparara nuestros corazones, me imagino que todavía lo hace, para ese día de la cena del Señor, o sea, estar orando por ese día desde antes, ¿no? Y tenerle un sentido especial, es un día especial, es un momento especial donde tenemos que estar como con fraternidad de creyentes en comunión santa y no hacerlo como si fuese un rito, como si fuese un momento donde pues simplemente, como lo hace la Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia Católica la gente pasaba ahí y pasaban y tomaban de la hostia y ya, pero no había una comprensión real de lo que significaba la cena del Señor. Para el creyente lo es unificado, es un significado, es un pensamiento. Por eso nosotros en nuestra iglesia, respeto a las iglesias que no lo hacen, pero para nosotros tiene que ser alguien bautizado por inmersión, como creyente, que haya una confesión real como creyente. Porque pues hay gente que dice, pero si yo soy creyente puedo participar en la cena del Señor. Listo, si es creyente entonces pues bautícese, ¿cuál es el problema? No, pero yo quiero hacerlo ya. Pues bauticémonos, y al bautizar se puede participar, pero ¿cómo quiere unas cosas sí y otras cosas? No, pero es que yo no me siento capacitado todavía no quiero bautizarme. Entonces tampoco. Si me hago entender, no se quiere bautizar, pero sí quiere participar en la cena del Señor. Es como el que dice, quiero bautizarme, pero no quiero ser miembro de una iglesia. O sea, ¿eso qué sentido tiene? Quiero bautizarme, pero no quiero ser miembro. O quiero participar en la cena del Señor, pero no quiero bautizarme. O sea, esto no es así, como de gusto del consumidor. Esto es un total, es un todo para la edificación y la fortaleza del creyente. Y por eso tratamos de darle el sentido, la dignidad que esto merece, ¿no? Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Está clarísimo lo de la cena del Señor. Todo claro, pastor. Todo claro, sí, señor. Doctor, de pronto aclarar por qué nosotros lo hacemos el primer día de cada mes, el primer domingo. Es una buena pregunta. La Biblia no hace una referencia clara de la continuidad de la cena del Señor, o sea, de cuántas veces tienen que hacer, no la hace. Algunos hermanos consideran que se tiene que hacer siempre, o sea, todos los domingos se tienen que hacer. Y creo que si lo hacen está bien para su alma. En nuestra iglesia, digamos, se tenía ya como el primer día de la semana, históricamente. Entonces, cuando llegué a la iglesia, continué con la dinámica que se
definiendo. Pero no hay una razón, digamos, especial o particular de por qué lo hacemos el primer día de la semana. Digamos que la Biblia no nos señala la continuidad. Lo que sí nos señala es que tenemos que hacerla. Hay iglesias que no la hacen, o hay iglesias que la hacen solo cuando, por ejemplo, cuando yo empecé a asistir a una iglesia de adolescente, solo se hacía cuando la gente se bautizaba. Entonces se hacía un bautizo una vez al año, entonces solo se hacía una vez al año. Me parece que es muy poco, ¿no? Que es para tomar la cena del Señor es muy poco. Entonces nosotros lo hacemos el primer día de la semana, simplemente porque digamos que esa es la tradición de la congregación y de la mayoría de las congregaciones bautistas. Pero no hay un parámetro. Hay otros hermanos, como los hermanos libres, que la hacen cada 8 días, pero la hacen antes del culto. Es decir, la hacen como a las 8 de la mañana, para el que quiera llegar a tomarla. Entonces, ahí ya son formas de hacerlo. Lo importante es hacerlo con la dignidad, con el reconocimiento, con el significado pactual, con el pensamiento de lo que nosotros somos, de lo que el Señor obró. La cena del Señor es otro medio de gracia para la edificación de nuestras almas. Hermanos, es algo que nosotros tenemos que estar pendientes. Miren, este año que viene en la iglesia, pensamos tener momentos especiales como tuvieron las damas este año que se está yendo, una comunión, una comida, también los caballeros que podamos tener una comunión, una comida, que podamos tener acercamientos, que por la cuestión de la pandemia ha sido difícil para estos tiempos, pero la idea es que podamos reunirnos, tener esos espacios, hacer algunas charlas eventuales de algún tema específico. Con los jóvenes pues terminamos este libro. Todo eso es importante, pero hermanos, lo que Dios determinó es los medios de gracia. Eso fue lo que Dios determinó. El resto son cosas que hacemos, pero no son obligatorias. Si la iglesia, el Redentor, el día de mañana, dice, no va a haber nunca más una reunión de damas, o pasa algo y la hermana Claudia, o no tenemos a alguien que las quiera hacer, o se define, no vamos a hacer más reunión de damas, no pasa nada. Si decimos no vamos a hacer más reuniones de reuniones que nosotros hagamos en relación a los talleres de padres, no pasa nada. O sea, esos son cosas que vamos añadiendo en el sentido de que Dios nos permite tener esos recursos y unos dones especiales y unos talentos, unos dones que Dios da. Pero ahí no pasa nada. Pero si decimos, no hay cena del Señor, pasa todo. Si decimos, no hay bautismo, pasa todo. Ahí sí es grave, ahí sí es grave. Pero para la gente es más grave, lastimosamente en la iglesia moderna, es más grave que no tengan reuniones de concierto musical a que no tengan cena del Señor. Es decir, si no hay cena del Señor, no importa, desde que haya un buen concierto musical. Si ven la concepción tan equivocada de lo que es la simplicidad del Evangelio, o sea, si usted me pone buena música y un buen concierto, bien, pero si usted llega y me quita eso y me pone la Santa Cena, grave, grave. Prefiero que me quite todo esto y no me quite un buen concierto. Eso es una equivocación grave. Eso es una equivocación grave. Entonces, hay cosas que nosotros podemos tomar, las disfrutamos, aprovechamos los dones que hay en nuestra congregación, pero si no están, no están. Si están, están. Pero esto de los medios de gracia, esto no es opcional. Siempre tiene que haber Santa Cena. Siempre tiene que haber bautismo, porque significa que está dándose la predicación del Evangelio. O sea, no estoy diciendo que cada año o cada 3 meses, no. Pero si no hay nunca, es que algo está pasando y no estamos predicando. Siempre tiene que haber oración. Entonces, estos medios de gracia son elementales, profundos y, como decía el hermano John Kemp en su lectora, obligatorios para que una iglesia se sostenga.
La iglesia se ha sostenido desde hace más de 2000 años con lo que Dios determinó. Entonces la iglesia se hace seguir sostenimiento. ¿Qué necesita un cristiano? Esto. Miren, la confraternidad cristiana es importante, hermanos, pero alrededor de la cruz, ¿sí? Alrededor de la cruz es que es importante. No confraternizar por confraternizar, sino alrededor de la cruz, alrededor de la sangre, alrededor de la mesa. Es que tiene un significado especial, porque si no se vuelve simplemente una comunión de amigos y no realmente el evangelio. Hay personas que se pueden reunir en una iglesia, hacer actividades, juegos, dinámicas, y pueden pasársela, y un grupo puede hacer muchas actividades, y ese grupo sin entender el evangelio. ¿Sí me hago entender? Entonces no hay una comunión. O sea, yo puedo pasármela con amigos de la iglesia, vamos a jugar esto y vamos a hacer los otros esto. Pero si no entiendo el evangelio, y si mis amigos no entienden el evangelio, entonces ahí no hay realmente comunión evangélica. No sé si me estoy copiando con claridad. O sea, no está mal que nos reunamos. Es bueno que nos reunamos. Es santo que los hermanos compartan. Pero para que sea una comunión evangélica, tiene que girar alrededor del evangelio mismo y no de nuestros deseos o de nuestras faltas de afecto, porque me siento solo, cosas así, ¿no? Sino que sea por realmente alrededor del evangelio. Eso es lo que hace que sea. Ese es el espacio, ese es el tiempo. ¿Listo, hermanos? Si no hay ningún aporte, entonces terminamos aquí esta parte. Pregunta. Todo bien, entonces. El Señor nos ayude, hermanos, a crecer en la fe, a afirmarnos. Estas charlas son para eso, para que podamos crecer, que nuestros hijos puedan crecer y que la tengan clara desde pequeños, que sepan de lo que estamos hablando, de lo que somos, y no estén equivocados o teniendo falsas esperanzas. Y que la iglesia, en este caso nuestra iglesia local del Redentor, pueda crecer y madurar como el Señor dijo que tenía que ser. Entonces que podamos crecer en ese espíritu. Oremos entonces, hermanos, al Señor. Padre, gracias por tanta misericordia, gracias por tu santa cena, Señor. Es el pacto de Dios determinado para salvación. Lo recordamos, Señor, en el Señor, y experimentamos tu presencia espiritual de manera especial en ese tiempo, en ese espacio, que nuestros corazones se alimentan y se fortalecen por él. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias.